En esta ocasión hablaremos del tema puerperio. Este se define como el periodo que le sigue al alumbramiento y en el cual los órganos genitales maternos y el estado general vuelven a adquirir las características anteriores a la gestación. Aquí encontramos una clasificación que es el puerperio inmediato, el cual se da en las primeras 24 horas después del parto. Luego viene el puerperio mediato, que es luego de estas 24 horas hasta cumplir los 7 días después del parto. Y finalmente el puerperio tardío, desde el octavo día hasta el día 42 después del parto. A este periodo también se le conoce como cuarentena. Vamos a revisar algunas características. En cuanto al puerperio inmediato, recordemos que se da dentro de las primeras 24 horas después del parto, encontramos una mujer cansada pero satisfecha, con sensación de bienestar, expectación, es decir, ansiedad, inquietud u otra emoción intensa, en todo lo relacionado con el recién nacido. Hay la aparición de contracciones uterinas espasmódicas o coloquialmente entuertos, que son muy frecuentes en mujeres multíparas y en primíparas que hayan tenido embarazos múltiples con sobredistensión uterina, polidramios o macrosomía fetal. Puede comenzar desde el momento del parto y puede durar hasta 40 o 72 horas, 3 días más o menos. También está escalofríos, tensión arterial normal, pulso lento, abdomen flácido, paresia fisiológica intestinal, esto por la falta temporal de las contracciones musculares normales de los intestinos, el meteorismo o molestias relacionadas con la presencia de gas en el intestino, constipación o estreñimiento y febrículas. En cuanto al puerperio mediato, que veíamos que es después de las 24 horas hasta cumplir los 7 días, vemos una involución uterina, es decir, el útero vuelve a su tamaño habitual tras el parto. Vemos unas mamas turgentes, es decir, hinchadas, voluminosas, firmes, que son dolorosas y duras. Hay disminución del peso corporal, instalación de la secreción láctica. Recordemos que la prolactina es una hormona producida por la hipófisis que hace que los senos crezcan y produzcan leche materna durante el embarazo y después del parto. La leche materna la podemos ver ya desde el segundo trimestre de embarazo. Vemos el flujo de loquios, que son secreciones vaginales normales que contienen sangre, moco y tejido placentario, y que a continuación veremos su clasificación. Finalmente está el puerperio tardío, que se da una conclusión de involución de los genitales. Si no hay lactancia, se da el regreso de la menstruación. Esto generalmente puede suceder a los 2 meses posparto, pero no hay una regla estricta para esto. Recordemos que la lactancia se utiliza como método anticonceptivo, es decir que cuando se amamanta el cuerpo deja de ovular de forma natural y la mujer pues no se puede quedar embarazada, pero esto no siempre es así, así que sí se aconseja protección. Y esto porque los periodos intergenésicos pueden ser muy cortos y traer consecuencias a la madre. El útero pesa al final aproximadamente unos 60 gramos. La vagina sufre una atrofia transitoria. Recordemos que atrofia es ese adelgazamiento, una resequedad e inflamación de las paredes vaginales, la cual dura más en la mujer que lacta. En cuanto a cambios en el tracto genital, vamos a encontrar que el útero va a tener una involución. Antes del parto, vemos que tiene aproximadamente tiene un peso de 1500 gramos, igual una longitud de 35 centímetros. Después del parto va disminuyendo a 1000 gramos y 12 centímetros de longitud. Luego en la primera semana al posparto 500 gramos, a los 15 días 300, al un mes 30 gramos y como dijimos puede llegar a 60 gramos. La vagina como tal se presenta lisa, edematosa y flácida posparto y a las 3 o 4 semanas desaparece el edema y reaparecen los pliegues. La evolución de la vagina hacia el estado pregrávido es estrógeno dependiente. Encontramos lo que son los loquios. Recordemos que hay loquios rojos o rubra, loquios rosados o cerosos y loquios blancos o alba. Los loquios rojos o rubra van a aparecer en las primeras 24 horas, van a ser una especie de contenido hemático. Entre el segundo y tercer día ya viene a ser un poco serohemático. El sangrado disminuye, se hace loquio seroso y comienza a desprenderse la decidua en su capa esponjosa. Los loquios serosos o rosados van a estar comprendidos entre el cuarto y noveno día y van a tener esas características, mucho más tenues que los líquidos rubra. Luego los loquios alba, desde el día 10 al día 14, inclusive se puede extender hasta los 20 días.
Los encontramos de aspecto lechoso y de mayor contenido celular, sobre todo de leucocitos. También va a ser rico en bacterias, que son bacterias diferentes a la de la flora normal de la vagina. Es importante que unos loquios con olor fétido sugieren infección, y si mantienen el color rojizo durante más de 2 semanas, indica retención de pequeños fragmentos de placenta, una involución imperfecta del lecho placentario o ambas. El color de los loquios indica la cicatrización del lecho placentario. Cambios en las mamas. Vemos que los cambios en las mamas comienzan a ocurrir desde el embarazo con los cambios a nivel de la progesterona y estrógeno. Aumenta la prolactina, lo que va a hacer que se produzca leche. Luego del segundo al cuarto día postparto, las mamas se encuentran ingurgitadas, aumentadas de volumen, azulada por el aumento de la vascularización y gran pigmentación de la areola y del pezón. Los niveles de prolactina van disminuyendo hacia las 10 o 18 semanas postparto, con cada succión que se producen aumentos de la prolactina plasmática. Aquí en la parte derecha vemos lo que es la ingurgitación mamaria, que viene a ser cuando el pecho se pone caliente, tenso, hinchado, causa dolor y complica la lactancia, ya que el bebé no puede succionar. Por lo general, esto pasa en los primeros días después del parto. Es importante decir que se debe a la inflamación de las glándulas mamarias, ¿de acuerdo? No es por la acumulación de leche. Claro que se acumula, pero porque porque se inflama, justamente hay ese aumento de volumen. ¿Qué se recomienda? Iniciar la lactancia con frecuencia desde el nacimiento. Estar relajada, en este caso la mujer puérpera, antes y durante la toma de leche. Poner al bebé cerca del pecho, contacto piel con piel desde unos minutos antes de amamantar. Aplicar ligero calor local, puede ser suave masaje. Continuar con la lactancia sin dejar pasar más de 2 horas entre cada toma. Dentro de las manifestaciones más frecuentes encontramos dolor en las suturas del canal del parto, lo que se conoce como episiotomías. Recordemos que la episiotomía se realiza cuando se necesita un canal de parto más grande. El bebé no puede cruzar por allí, entonces se hace un corte a nivel vertical de la vagina en dirección hacia el perineo, y básicamente lo que se hace es que sigue una línea hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en la parte izquierda nosotros, por anatomía, tenemos el colon sigmoide, entonces podría darse un proceso infeccioso, etc. O también de la herida operatoria. Las suturas se reabsorben en aproximadamente 7 a 10 días. Eso es importante. La temperatura puede aumentar durante la lactancia. Retención urinaria, y esto debido principalmente a la presión ejercida por la cabeza fetal al momento del descenso por el canal del parto. Entuertos, forma coloquial de referirse a las contracciones uterinas que se generan durante la lactancia. Esto va a favorecer a la retracción del útero, evitar hemorragias y, pues provocan dolor. En cuanto a riesgos, la mujer va a ser más susceptible a sufrir caídas debido a la hipotensión ortostática o uso de medicamentos. Esto vendría a ser la presión arterial baja, que se suscita cuando nosotros, luego de estar sentados o acostados por largos periodos de tiempo, pues nos paramos. Estamos en bipedestación. Otro riesgo también son las hemorragias. Las recomendaciones tras el alta, tenemos un reposo relativo los primeros 10 días. Vamos a recomendar lo que es la deambulación con moderación. No hay un tiempo específico, simplemente levantarse, revisar a su bebé y tener su descanso. Luego tenemos lo que son atención a síntomas depresivos o ansiosos, dieta rica en fibra, hidratación según indicación médica. Y unas precauciones luego del alta es que tiene que acudir con el médico si ve una fiebre mayor a 38 grados, hay sangrado vaginal abundante, expulsión de coágulos, mal olor que indicará infección, enrojecimiento y o endurecimiento de la herida de la cesárea o dolor en el sitio de la episiotomía y apertura de los puntos de la región genital o cesárea.